damas y caballeros, ávidos exploradores del pensamiento y audaces navegantes de las ideas, bienvenidos. Tomen asiento, porque hoy les desvelaré los intrincados misterios y las audaces revelaciones de una obra que redefine nuestra comprensión de la historia y la existencia. Peter Sloterdijk, en su monumental Esferas dos o Globos, Macrosferología, nos invita a un viaje épico a través de 2 milenios y medio de historia política, guiado por las imágenes primordiales de la esfera y el globo. Preparen sus mentes, pues lo que el filósofo alemán nos ofrece es una verdadera historia de la globalización, una que comienza no en los modernos mercados o en las redes virtuales, sino en la geometrización del cosmos mismo. Sloterdijk postula que nuestra visión actual de la globalización es miope, limitada a fenómenos recientes y superficiales. Para él, la verdadera historia de este proceso se inicia con los griegos, quienes, al proyectar la imagen de la esfera sobre el universo, sentaron las bases de toda una metafísica del mundo. Esta es la primera globalización a la era de la esfaira. Imaginemos por un momento el célebre mosaico de los filósofos de Torre Annunziata. 7 sabios barrados, quizás en las afueras de Atenas, absortos en una discusión que trasciende el tiempo. En el centro de su círculo, una esfera, un globo celeste surcado por líneas matemáticas. Este no es un mero objeto de estudio, es la imagen de lo divino, el dios de los filósofos. Para estos pensadores, la esfera es el símbolo de la totalidad, de lo envolvente periechon, de lo que abarca todo y sin embargo se contiene a sí mismo en una perfección geométrica. En este instante inaugural, culto y discurso se entrelazan, la esfera no se aborda con súplicas, sino con análisis, mediciones y argumentos. Su culto reside en la ponderación precisa de sus propiedades, y su devoción se manifiesta en la capacidad de contemplar su construcción formal desde su fundamento. Las faírares, para los griegos, lo más antiguo, lo ingénito, lo más bello, el cosmoso cielo o muy extensivo, lo más grande, el receptáculo que todo lo contiene, lo más sabio, la sabiduría circular del tiempo hechonos que todo lo revela, lo más veloz, el nos que atraviesa cualquier distancia en un instante y lo más fuerte, dominado por la fuerza de la necesidad, Ananke que mantiene unido el universo. Finalmente es lo divino, lo que no tiene ni principio ni fin, una paradoja que, como veremos, anunciará su propia crisis. Este pensamiento esférico genera un optimismo exacto, la convicción de que el ser es una abundancia inagotable, un uno todo al que nada le falta, y en el que el individuo se reconoce como una función local del optimum global. La filosofía, en su origen, es una esferopoiesis al máximo, la creación de esferas de pensamiento que subyugan al mundo a su lógica formal. Sin embargo, en este mismo panteón conceptual, Sloterdijk introduce la figura del Atlas Farnesio, una escultura que representa al titán cargando la esfera celeste. Esta imagen es crucial, pues marca una ambigüedad monumental. El Atlas no carga el cielo mítico de Síodo, sino el cielo de los filósofos, ya geometrizado y científicamente interpretado. Su barbado rostro y su túnica desvelan su doble identidad, la de un atleta que sufre un penoso esfuerzo agotador y la de un filósofo. Él es el atleta intelectualizado que con sus músculos tensos soporta el peso no de un cuerpo material, sino de un oscuro teoreman. El peso más grande solo puede ser soportado por el pensamiento más grande. Pero el Atlas encarna también la paradoja de la esfaía si la esfera es omnicomprensiva. ¿Qué sucede con el Atlas? Está evidentemente fuera de lo que sostiene. Su exterioridad es excéntrica. Sloterdijk contrapone esto a la visión de Parménides, para quien el ser no se revela en una visión externa, sino en una visión panorámica libre en el interior de un existente abierto. Para Parménides, pensar y ser son idénticos dentro de la esfera, en una anfiscopia estática desde el centro absoluto. El ojo parmenidio es loco por el centro, sin embargo, esta visión es inalcanzable para el común de los mortales, que permanecen en un epicentro medio ciego, fragmentario. Así, el hombre se convierte en un marginal de Dios, incapaz de acceder a la visión total. La esfaira es también el fundamento de los sistemas de inmunidad más amplios. Las culturas son esferopoéticas, conformaciones que luchan contra el estrés y la amenaza del exterior. La muerte, el mal, lo extraño, lo desmedido son monstruos que las grandes culturas aprenden a domesticar, convirtiéndolos en estresores internos al servicio del gran todo. El duelo y el trabajo de duelo, en la línea de Freud y Sloterdijk, son fundamentales. La pérdida de un ser querido empuja a los supervivientes a reparar el espacio pesítico roto, a ampliarlo, albergando a los muertos en un círculo de proximidad lejanía. Este es el nacimiento del espacio tanatológico y de la cultura misma,
que se asienta sobre la cripta de sus ancestros. La cultura se convierte en una fantasía espacial autocobijante, un invernáculo sin paredes que genera un microclima de solidaridad. En este contexto, la narración del Arca de Noé es ejemplar. El Arca es la casa autónoma, absoluta, libre de contexto, un útero mecánico que encarna la negación de un mundo exterior imposible. Es el primer experimento de desfundamentación, donde el suelo exterior es reemplazado por el suelo propio de un mundo interior flotante. El Arca es un flotador autopoético, autoimpermeabilizante, un vehículo de salvación y a la vez de selección, pues solo unos pocos tienen billete. Esta idea de la casa absoluta perdura en la historia de Israel, la Arca de Abraham, de Moisés, y luego en la Arca de Cristo, la Iglesia católica, que se concibe a sí misma como una nave que lleva la salvación a través de los tiempos. Pero la esfera metafísica, finita y protectora, se enfrenta a su mayor crisis, el disangelio morfológico. Los teólogos más sagaces, al no poder reprimir la idea de un Dios infinito y extensivamente actual, lo mataron. La proposición Dios es una esfera infinita cuyo centro se halla en todas partes y su circunferencia en ninguna es, en esencia, la destrucción de la función esferopoética de Dios. En una esfera infinita, la diferencia entre dentro y fuera se desvanece y no hay un centro efectivo, solo autoenajenaciones místicas indiferenciadas de egocentrismos más exteriores. La muerte de Dios es, ante todo, una tragedia morfológica, la aniquilación de la esfera de inmunidad intuitiva y clara. El mundo pierde su envoltorio protector y los puntos antes epicéntricos se ven obligados a elegirse a sí mismos como centro o a sucumbir a un juego sin norte. Mundo como esfera, yo como círculo, Dios como centro, ese es el triple bloqueo del pensar acontecimiento, dirá Foucault, señalando la necesidad de un pensamiento posmonosférico. Con la segunda globalización entramos en la era del globus. Si la primera globalización fue la geometrización del cosmos, esta segunda es la circunvalación de la última esfera, la Tierra, por barcos, capitales y señales. La imagen del mundo se transforma, el descubrimiento de América, las exploraciones náuticas y sobre todo la circunnavegación de Magallanes son más significativas que las teorías de Copérnico. La verdadera revolución no es que la Tierra gire alrededor del Sol, sino que el dinero dé la vuelta al mundo. El retorno de la inversión se convierte en el principio rector de la globalización terrestre. El globo terráqueo, antaño emparejado con el celeste, se impone como el único representante de la totalidad, despojando el cielo de su papel metafísico. La Tierra, ahora emancipada del cielo, se convierte en la base irreducible de todo asunto humano. Las ciudades se transforman en arcas que han aterrizado, un compromiso entre la flotante autorreferencia del arca y la pragmática fijación al suelo. Son uterotécnicas y uteropoéticas, creando un útero social que envuelve a sus habitantes. Las murallas de la ciudad no son sólo estructuras físicas, son la piel, la conciencia expandida del colectivo. En la antigua Mesopotamia, los dioses se convierten en murallas vivientes, asegurando la inmunidad y la cohesión social. La famosa frase de Lutero, «Nuestro Dios es un firme castillo», resuena con esta tradición milenaria de teologías morales. La política cultural de los imperios es la exaltación del animismo doméstico con medios públicos, donde el César se comunica con el imaginario de cualquier individuo romano, extendiendo el calor del hogar estatal hasta los confines del imperio. Sin embargo, esta megalomanía constructora de esferas también genera sus propias contradicciones. La inmensidad de las ciudades y los imperios, su monumentalismo a la vez que atrae y protege, también puede alienar. Las paredes, antes propias, se hacen extrañas, provocando un distanciamiento y un resentimiento en aquellos que se sienten encajonados en una desesperanza tan amplia como el mundo. La alienación es el intento de comprender la preexistencia de muros que repelen. Finalmente, Sloterdijk vislumbra una tercera globalización, aquella que surge de la virtualidad general de todas las relaciones y que conduce a una crisis de espacio. En este estadio, la muerte de la esfera Dios ha dejado un vacío, el excentricismo no satánico de la modernidad, donde el egoísmo de los puntos individuos, estados, empresas se autocentraliza en un mundo infinitizado, da paso a las espumas aglomeraciones de puntos excéntricos autorreferentes, estructuras carentes de punto medio. Ya no hay un hogar universal, solo emplazamientos, es decir, relés para la circulación de dinero en la superficie circunvalada de la Tierra. La posmodernidad ha abandonado el sueño de aterrizar a la inundación, es ahora la tierra firme. En suma, Sloterdijk nos invita a repensar la globalización no como un fenómeno reciente, sino como una marcha milenaria de la razón occidental que bajo la fascinación de la forma hedonda
ha intentado dar sentido y cohesión al mundo, pasando de la sfaira griega a los logos imperiales y finalmente a la dispersión de las espumas contemporáneas. Es una historia de autoexaltaciones, de búsquedas incesantes de inmunidad y cobijo y de la inevitable tensión entre la unidad deseada y la multiplicidad ineludible. Una historia que, como la pelota dorada de Zaratustra, nos es lanzada, esperando que entendamos el juego